Hubo un tiempo en que 7 hombres desaparecieron de las calles de una ciudad del norte sin que nadie hiciera preguntas en voz alta, sin que se publicara una sola nota en los periódicos locales, sin que las autoridades movieran un solo papel más allá de lo necesario para cerrar los expedientes como casos sin resolver. Eran hombres conocidos, temidos, hombres cuyas camionetas cruzaban los semáforos sin detenerse y cuyos nombres se susurraban con miedo en las tiendas de abarrotes y en las esquinas donde los niños jugaban fútbol hasta que oscurecía. Desaparecieron uno tras otro en el lapso de 3 semanas, y aunque muchos sospechaban quién podría estar detrás, nadie imaginaba que la persona responsable llevaba años entregando pedidos de comida a domicilio, saludando con una sonrisa cansada, recibiendo propinas de 50 pesos y guardándolas en el bolsillo trasero de un pantalón desgastado por el uso. Esta es una historia sobre lo que puede pasar cuando una persona común, alguien invisible para el mundo, decide que ya no puede seguir viviendo con miedo. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que casi nadie se atreve a contar, historias que no terminan con un final feliz ni con una moraleja clara, sino con el silencio incómodo de saber que estas cosas pasan más cerca de lo que queremos admitir. Aquí no se juzga, solo se relata lo que algunos dicen que ocurrió, lo que otros prefieren olvidar y lo que unos pocos todavía recuerdan en voz baja cuando el tema sale en una conversación privada. La ciudad donde esto sucedió es de esas que crecieron demasiado rápido, donde las colonias nuevas se levantan sin planeación y las calles tienen nombres que nadie recuerda porque todos usan referencias. La tienda de Don Memo, el taller junto al puente, la primaria donde antes había un terreno baldío. Es una ciudad donde la gente trabaja de sol a sol, donde los niños van a la escuela caminando en grupos porque así se cuidan entre todos, donde las señoras barren la banquetea todas las mañanas y los hombres se levantan a las 5 para alcanzar el camión que los lleva a la fábrica o al mercado o a donde sea que puedan ganar lo suficiente para llevar algo a casa. Y también es una ciudad donde desde hace años se sabe que hay zonas por las que no conviene pasar después de cierta hora, donde hay negocios que pagan una cuota semanal para poder abrir sin problemas, donde las balaceras son tan frecuentes que la gente ya aprendió a distinguir el sonido de un cohete del de un disparo y a tirarse al suelo cuando es necesario. En esa ciudad vivía un hombre llamado Raúl, un tipo delgado, de casi 50 años, con el pelo canoso en las 7 y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida sin descanso. Raúl repartía comida para una aplicación, una de esas que te permiten pedir tacos, tortas, pizzas o lo que se te antoje desde tu teléfono y esperar a que alguien te lo lleve a la puerta de tu casa. Llevaba haciendo ese trabajo desde hacía 4 años, desde que cerró el taller mecánico donde trabajaba porque los dueños se fueron del estado y no quisieron seguir pagando renta. Al principio pensó que sería algo temporal, un trabajo de mientras conseguía algo mejor, pero los meses pasaron y la edad le jugó en contra y terminó quedándose ahí, pedaleando en su bicicleta vieja con una mochila térmica en la espalda, subiendo y bajando escaleras, tocando timbres, sonriendo aunque le dolieran las rodillas y la espalda le recordara cada día que ya no tenía 20 años. Raúl vivía solo en un departamento pequeño en una unidad habitacional de 3 pisos, de esas que se construyeron en los 80 y que ahora lucen grises y desgastadas pero que todavía se mantienen en pie porque la gente que vive ahí las cuida como puede. Su esposa había muerto 6 años atrás de cáncer, después de una larga enfermedad que se llevó los ahorros que tenían y dejó a Raúl con una deuda que apenas terminó de pagar 2 años después. No tuvieron hijos, y los familiares que le quedaban vivían en otros estados, así que Raúl pasaba la mayor parte del tiempo solo, trabajando, viendo la televisión por las noches, comiendo algo rápido de pie en la cocina antes de acostarse temprano para levantarse al día siguiente y volver a la calle. Era un hombre callado, de esos que no hablan mucho pero que siempre responden con amabilidad cuando alguien les dirige la palabra, de esos que pasan desapercibidos en una ciudad llena de gente que tiene sus propios problemas. Pero Raúl tenía algo que pocas personas sabían, una memoria extraordinaria para los rostros, para los lugares, para los detalles que la mayoría de la gente olvida en cuanto voltea la cabeza. Recordaba cada calle por la que pasaba, cada número de casa, cada persona que le abría la puerta, cada voz que escuchaba por el interfón. Y también recordaba las cosas que prefería no haber visto. Durante esos 4 años repartiendo comida, Raúl había entregado pedidos en todo tipo de lugares. Casas humildes donde le ofrecían agua fresca y le daban las gracias con sinceridad, departamentos de estudiantes que apenas abrían la puerta y tomaban la bolsa sin levantar la vista del teléfono, oficinas donde le pedían que dejara todo en recepción, y esos también otros lugares, esas casas con rejas altas y camionetas negras estacionadas afuera, donde los hombres que recibían el pedido lo miraban con desconfianza, donde música había a todo volumen a cualquier hora del día, donde se veían armas con naturalidad y nadie hacía esfuerzo por esconderlas. Raúl aprendió rápido a no hacer preguntas, a entregar el pedido, a recibir el pago, a decir gracias y buenas noches, y a marcharse sin voltear atrás. Aprendí a ser invisible, porque en una ciudad como esa,
ser invisible es la mejor manera de sobrevivir. ¿Qué harías tú si durante meses vieras cosas que no deberías ver pero que no puedes dejar de ver porque es tu trabajo estar ahí? En un momento lo entenderás. Raúl nunca buscó problemas, nunca se metió donde no lo llamaban, nunca habló de más con nadie. Pero hay cosas que se te quedan grabadas aunque no quieras, cosas que ves de reojo y que después no puedes sacar de la cabeza cuando estás solo en tu departamento a las 11 de la noche tratando de conciliar el sueño. Raúl había visto golpizas en callejones mientras esperaba que le pagaran un pedido, había escuchado gritos que venían de adentro de las casas, había visto a hombres arrastrar bultos envueltos en lonas hacia las cajuelas de camionetas, había visto a muchachos de 15 o 16 años armados como si fueran soldados, parados en las esquinas con la mirada vacía de quien ya ha visto demasiado para su edad. Y aunque Raúl nunca dijo nada, aunque siguió pedaleando su bicicleta y entregando tacos y hamburguesas como si nada, algo dentro de él empezó a cambiar. Suscríbete si te interesa comprender hasta dónde puede llegar una persona común cuando el miedo ya no deja salida, cuando el silencio se vuelve tan pesado que empieza a asfixiarte y cuando el mundo que conoces deja de tener sentido. Aquí se cuentan las historias completas, sin prisas, sin adornos, sin pretender que todo está bien cuando claramente no lo está. Todo empezó a volverse personal para Raúl una noche de octubre, una noche fresca en la que el viento movía las hojas secas por las calles y el cielo estaba despejado y lleno de estrellas que casi nadie se detenía a mirar. Raúl acababa de entregar un pedido en una colonia del Oriente y estaba regresando a casa cuando recibió una notificación en su teléfono. Un nuevo pedido, buen pago, dirección a solo 10 minutos de donde estaba. Aceptó el pedido sin pensarlo mucho, recogió la comida en un restaurante de mariscos y se dirigió a la dirección indicada. Era una casa en una calle oscura, sin alumbrado público, con bardas altas y portones de metal. Raúl tocó el timbre y esperó. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Silencio. Estaba a punto de marcar al cliente cuando escuchó gritos adentro de la casa, gritos de una mujer que pedía que pararan, que por favor pararan, y luego un golpe seco, y luego silencio otra vez. Raúl sintió cómo se le erizaba la piel, como el corazón le latía más rápido, como las manos le empezaban a temblar. Sabía que no debía quedarse ahí, que debía irse, cancelar el pedido, reportarlo como no entregado y olvidarse del asunto. Pero se quedó parado frente al portón, con la bolsa de comida en la mano, escuchando, tratando de convencerse de que no había escuchado lo que acababa de escuchar. Entonces el portón se abrió. Un hombre joven, de unos 25 años, con tatuajes en el cuello y los brazos, lo miró con fastidio. Traía una pistola metida en la cintura del pantalón, sin ningún intento de ocultarla. Le arrebató la bolsa de las manos sin decir una palabra, le aventó un billete de 200 pesos y cerró el portón con un golpe metálico que resonó en la calle vacía. Raúl se quedó ahí parado unos segundos más, con el billete en la mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de decidir si debía hacer algo, llamar a alguien, a la policía, a quien fuera. Pero sabía que no podía. Sabía que en esa ciudad llamar a la policía podía ser más peligroso que no hacer nada, que meterse en problemas ajenos era la manera más rápida de terminar en uno de esos terrenos baldíos donde aparecen cuerpos cada tanto. Así que se subió a su bicicleta y se fue, pedaleando despacio, con la cabeza llena de imágenes que no podía borrar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme del todo, ladridos de perros, el rumor lejano de los camiones en la avenida, el zumbido del refrigerador en la cocina. Y pensé en la mujer que había escuchado gritar, en lo que podría haberle pasado, en si estaría bien, en si alguien la ayudaría. Pensó también en todas las otras cosas que había visto, en todos los pedidos que había entregado en casas como esa, en todas las veces que había cerrado los ojos y se había dicho a sí mismo que no era su problema, que el sol estaba haciendo su trabajo, que no podía cambiar nada. Pero esa noche algo se rompió dentro de él, algo que llevaba años agrietándose y que finalmente pasó. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche Raúl dejó de ser la persona que había sido durante los últimos 4 años. ¿En qué momento una persona deja de pensar como ciudadano y empieza a pensar como sobreviviente? Más adelante todo encaja. Raúl siguió trabajando como si nada hubiera cambiado, siguió aceptando pedidos, siguió pedaleando por las calles, siguió sonriendo y diciendo gracias y buenas noches. Pero ahora prestaba más atención. Ahora memorizaba direcciones, rostros, nombres que escuchaba de casualidad, matrículas de camionetas, horarios en los que ciertos hombres salían de ciertas casas. No lo hacía con un plan en mente, no todavía. Lo hacía porque algo dentro de él le decía que necesitaba saber, que necesitaba entender,
que necesitaba tener algún tipo de control sobre un mundo que cada vez le parecía más caótico y peligroso. Y así, poco a poco, Raúl empezó a construir un mapa mental de la ciudad, un mapa que no aparecía en ninguna aplicación, un mapa hecho de miedo y violencia y secretos que la gente prefería no ver. 2 semanas después de aquella noche, Raúl entregó un pedido en una casa que ya conocía, una casa donde vivía un hombre al que todos en el barrio llamaban el Güero, un tipo de unos 35 años que manejaba una camioneta Ram negra y que siempre traía cadenas de oro y relojes caros. Raúl sabía que el Güero era uno de los mandos medios de la organización que controlaba esa zona de la ciudad. Sabía que era de esos hombres que la gente evitaba mirar a los ojos, de esos que podían arruinarte la vida con una sola palabra. Esa noche el Güero estaba afuera de su casa, hablando por teléfono, riéndose de algo que Raúl no alcanzó a escuchar. Cuando vio a Raúl llegar en su bicicleta, colgó el teléfono y le hizo una señal con la mano para que se acercara. Raúl obedeció, bajó de la bicicleta, sacó el pedido de la mochila y se lo entregó con las 2 manos, como siempre hacía, con respeto, con la cabeza ligeramente inclinada, sin buscar el contacto visual directo. El Güero abrió la bolsa, revisó el contenido y aconsejó con aprobación. Luego le dio a Raúl 300 pesos y le dijo que se quedaría con el cambio. Raúl le dio las gracias y estaba a punto de irse cuando el Güero le puso una mano en el hombro y le dijo, casi en tono de broma, que ya lo conoció de tantas veces que había ido a entregarle comida, que era un hombre responsable, que se notaba que sabía hacer bien su trabajo. Raúl se puso nervioso, afirmó, dijo que solo hacía lo que debía. El Güero se rió y le dio una palmada en el hombro antes de dejarlo ir. Esa conversación, breve e intrascendente para cualquier otra persona, quedó grabada en la mente de Raúl durante días. No porque el Güero hubiera dicho algo importante, sino porque Raúl se dio cuenta de algo que lo llenó de una rabia fría y silenciosa. Para el Güero, Raúl no era una persona, era solo un servicio, algo útil, algo que aparecía cuando lo necesitaba y que desaparecía cuando ya no hacía falta. Era invisible. Y esa invisibilidad, que durante años Raúl había cultivado como una forma de protección, ahora le parecía una humillación, una confirmación de que en esa ciudad él no importaba, de que podría desaparecer mañana y nadie lo extrañaría, de que su vida no tenía más valor que el de una herramienta que se usa y se descarta. Durante las siguientes semanas, Raúl empezó a hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Empezó a seguir a ciertos clientes después de entregarles sus pedidos. No a todos, solo a aquellos que reconocía como parte de la organización, aquellos que vivían en las casas con rejas altas y camionetas caras. Lo seguían desde lejos, en su bicicleta, manteniéndose en las sombras, aprovechando que nadie esperaba que un repartidor de comida tuviera el atrevimiento o el interés de hacer algo así. Aprendió sus rutinas, sus horarios, los lugares que frecuentaban. Descubrió que el Güero iba todos los martes y jueves a un bar en el centro, que llegaba alrededor de las 9 de la noche y se quedó hasta pasada la medianoche. Descubrió que otro de ellos, un hombre al que llamaban el Chino, salía a correr todas las mañanas a las 6, siempre por el mismo parque, siempre solo. Descubrió que un tercero, el Flaco, llevaba a sus hijos a la escuela todos los días a las 7:30, manejando una camioneta blanca, sin escolta, sin protección visible. Raúl iba acumulando información, guardándola en una libreta vieja que escondía debajo del colchón, sin saber todavía qué haría con todo eso, sin tener un plan claro, solo movido por una necesidad que no podía explicar, una necesidad de hacer algo, lo que fuera, para dejar de sentirse tan impotente. ¿Se vuelve uno distinto después de cierto límite? Lo que pasó después fue silencioso, pero definitivo. Raúl empezó a cambiar de maneras que él mismo no reconocía. Dejó de ver las noticias porque le parecían una burla, un teatro en el que todos fingían que las cosas podían mejorar cuando era obvio que no iba a pasar. Dejó de hablar con los pocos conocidos que tenía porque no sabía cómo explicarles lo que sentía, lo que estaba pensando, lo que estaba planeando sin siquiera admitirlo ante sí mismo. Empezó a pasar más tiempo en internet, buscando información que nunca antes le había interesado, como fabricar explosivos caseros, cómo usar venenos, cómo moverse sin dejar rastro, cómo planear algo sin que nadie lo descubriera. No lo hacía con prisas, no lo hacía de manera obvia. Lo hacía despacio, con paciencia, borrando el historial de navegación, usando computadoras públicas en cibercafés, tomando notas con la mano en lugar de guardar archivos digitales. Era metódico, cuidadoso, invisible. El primer paso lo dio un martes de noviembre. Raúl había estado siguiendo el Güero durante semanas, estudiando sus movimientos, confirmando que siempre iba al mismo bar, que siempre estacionaba su camioneta en el mismo lugar, en una calle lateral poco iluminada, que siempre salía del bar entre medianoche y la 1 de la madrugada, casi siempre solo, casi siempre tambaleándose un poco por el alcohol.
Esa noche Raúl esperaba en una esquina oscura, vestido completamente de negro, con una gorra que le ocultaba el rostro, con las manos enguantadas. Llevaba consigo una botella de vidrio llena de gasolina y un trapo metido en la boca de la botella, una bomba molotov improvisada que había aprendido a hacer viendo videos en internet. Cuando el güero salió del bar y caminó hacia su camioneta, Raúl esperó a que se subiera, a que cerrara la puerta, a que encendiera el motor. Entonces salió de las sombras, caminó rápido hacia la camioneta, subió el trapo con un encendedor y lanzó la botella contra la ventana trasera. El vidrio se rompió, el fuego se extendió al instante, las llamas iluminaron la calle con un resplandor naranja y violento. Raúl no se quedó a ver qué pasaba. Corrió hacia su bicicleta, que había dejado escondida detrás de un contenedor de basura, y pedaleó con todas sus fuerzas, alejándose de ahí lo más rápido que pudo, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a explotar el pecho. Al día siguiente, Raúl vio en las noticias que el güero había muerto quemado dentro de su camioneta. Las autoridades dijeron que estaban investigando el caso, que tenían algunas líneas de investigación, que harían todo lo posible por encontrar a los responsables. Pero Raúl sabía que no iban a encontrar nada, que no iban a buscar realmente, que en una ciudad donde pasaban cosas peores todos los días, la muerte de un hombre vinculado al crimen organizado no era una prioridad para nadie. Y esa certeza, en lugar de tranquilizarlo, lo llenó de una extraña mezcla de alivio y horror. Alivio porque significaba que podría seguir adelante sin que nadie lo descubriera. Horror porque se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no había regreso, de que ahora era un asesino, de que había matado a un hombre y que por más que tratara de justificarlo, de decirse a sí mismo que el güero era un criminal que merecía morir, la verdad era que él, Raúl, un hombre que toda su vida había tratado de ser decente y respetuoso, ahora tenía sangre en las manos. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas completas, sin prisa y sin juicios, porque lo que viene después es todavía más oscuro, todavía más difícil de procesar, todavía más cerca de esa frontera invisible donde una persona común se convierte en algo que ni ella misma reconoce. Raúl no se detuvo ahí. Una semana después fue por el chino, el hombre que salía a correr todas las mañanas. Raúl lo esperó en el parque, escondido entre los árboles, con un cuchillo de cocina que había afilado durante horas hasta dejarlo tan filoso que cortaba el papel sin hacer ruido. Cuando el chino pasó corriendo por el sendero solitario, con audífonos puestos, sin prestar atención a su alrededor, Raúl salió de entre los árboles y lo atacó por la espalda, clavándole el cuchillo en el cuello con una precisión que ni él mismo sabía que tenía. El chino cayó al suelo sin gritar, ahogándose en su propia sangre, tratando de llevarse las manos a la herida, mirando a Raúl con los ojos muy abiertos, con una expresión de sorpresa y terror que Raúl supo que nunca podría olvidar. Raúl se quedó ahí parado, viendo cómo la vida se le escapaba a ese hombre, viendo cómo los ojos se le ponían vidriosos, viendo cómo dejaba de moverse. Luego limpió el cuchillo en la playera del chino, lo guardó en una bolsa de plástico, y se fue caminando con calma, como si nada hubiera pasado, como si fuera un señor más dando su paseo matutino. Los siguientes días fueron una tortura psicológica para Raúl. No podía comer bien, no podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas, tenía pesadillas en las que veía el rostro del chino, en las que escuchaba el sonido de su respiración entrecortada, en las que sentía el peso del cuchillo en su mano. Pero al mismo tiempo sintió algo más, algo que lo aterraba y lo fascinaba a partes iguales. Sintió que estaba haciendo algo, que su vida tenía un propósito, que por primera vez en años él tenía el control, que él era quien decidió quién vivía y quién moría en esa ciudad donde antes solo había sido una víctima más del miedo y la violencia. Y esa sensación era adictiva, era como una droga que lo empujaba a seguir adelante, a no detenerse, a terminar lo que había comenzado. El flaco fue el tercero. Raúl lo siguió durante días, estudiando su rutina, esperando el momento perfecto. Descubrió que todos los viernes el flaco iba solo a recoger dinero a un edificio en el centro, que entraba por la puerta trasera, que se quedó adentro unos 20 minutos, que salía con una mochila que claramente llevaba algo pesado. Raúl decidió que ese sería el momento. Consiguió un arma, una pistola vieja que compró en un mercado negro a un tipo que no le hizo preguntas, que solo quería el dinero y se fue sin decir una palabra. Raúl practicó en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad, disparando contra botellas y latas, aprendiendo a controlar el retroceso, a apuntar, a no cerrar los ojos cuando jalaba el gatillo. Cuando llegó el viernes, Raúl estaba listo. Esperaba que el flaco saliera del edificio, caminó hacia él con la pistola escondida bajo una chamarra, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le disparó 3 veces en el pecho. El flaco cayó hacia atrás, con la mochila todavía en la mano, con la boca abierta, sin entender qué había pasado. Raúl tomó la mochila,
la abrió, vio los fajos de billetes que había adentro, y los dejó ahí, tirados en el suelo junto al cuerpo. No los quería. No se trata de dinero. Se trataba de otra cosa, algo que no tenía nombre, algo que ardía dentro de él como un fuego que no se apagaba. 4 más cayeron en las siguientes 2 semanas. Raúl usó diferentes métodos cada vez. Veneno en la comida de uno, un accidente automovilístico provocado para otro, una emboscada en un estacionamiento oscuro para el tercero, un cable eléctrico manipulado para el cuarto. Era cuidadoso, metódico, nunca repetía el mismo patrón, nunca dejaba pistas que pudieran conectar los asesinatos entre sí. Y aunque la ciudad empezó a hablar de lo que estaba pasando, aunque la gente empezó a especular que había una guerra interna en la organización, que alguien estaba traicionando a los demás, nadie sospechó de Raúl. ¿Cómo podrían? Raúl era solo un repartidor de comida, un hombre de 50 años que andaba en bicicleta, que sonreía con timidez, que decía gracias y buenas noches. Era invisible, pero Raúl estaba cambiando. Cada asesinato le quitó un pedazo de humanidad, lo alejaba un poco más de la persona que había sido. Dejó de sentir remordimiento, dejó de tener pesadillas. En su lugar sentía un vacío frío, una indiferencia que lo asustaba porque sabía que no era normal, que algo dentro de él se había roto de manera irreparable. Empezó a ver a la gente de manera diferente, como si todos fueran solo piezas en un juego, como si nada de lo que hacían importara realmente. Dejó de preocuparse por su propia vida, por su propia seguridad. Si lo descubrían, si lo mataban, ya no le importaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cobrado una deuda que nadie más iba a cobrar. Después del 7º asesinato, Raúl dejó de matar. No porque hubiera terminado, no porque ya no sintiera la urgencia de seguir, sino porque ya no quedaba nadie en su lista. Los 7 hombres que había identificado como responsables de la violencia en su zona de la ciudad estaban muertos. Y aunque sabía que habría más, que siempre habría más, que en cuanto estos cayeran otros ocuparían su lugar, Raúl sintió que ya había hecho suficiente. Había mandado un mensaje, aunque nadie supiera quién lo había enviado. Había demostrado que la gente común, la gente invisible, también podía pelear, también podía defenderse, también podía matar. Las autoridades nunca resolvieron los casos. Los expedientes se acumularon en algún escritorio, se llenaron de polvo, se olvidaron. La organización culpó a un grupo rival, ejecutó a varias personas en represalia, y la violencia continuó como siempre había continuado. La ciudad siguió siendo la misma ciudad de antes, con las mismas colonias peligrosas, con las mismas calles oscuras, con el mismo miedo que se respiraba en el aire. Nada cambió, excepto Raúl. Raúl siguió trabajando como repartidor de comida. Siguió pedaleando por las calles, siguió entregando tacos y hamburguesas, siguió sonriendo y diciendo gracias y buenas noches. Pero ahora cuando veía a los hombres armados en las esquinas, cuando pasaba frente a las casas con rejas altas, cuando escuchaba las historias de violencia que la gente contaba en voz baja, ya no sentía miedo. Sentía otra cosa, algo parecido a la satisfacción, algo parecido al orgullo. Sabía que él había hecho algo que nadie más se había atrevido a hacer. Sabía que había cobrado venganza por todas las personas que habían sufrido en silencio, por todas las víctimas que nunca tuvieron justicia, por todos los que vivían con miedo todos los días sin que nadie hiciera nada por protegerlos. Pero también sabía que había perdido algo en el proceso, algo que nunca podría recuperar. Sabía que ya no era la misma persona que había sido antes, que la línea que había cruzado lo había cambiado de maneras que ni él mismo entendía del todo. Y en las noches, cuando estaba solo en su departamento, cuando apagaba las luces y se quedaba mirando la oscuridad, Raúl se preguntaba si había valido la pena, si realmente había hecho lo correcto, si matar a esos 7 hombres había servido para algo más allá de satisfacer su propia rabia. No tenía respuesta a esas preguntas. Y probablemente nunca la tendría. Porque la verdad es que en una ciudad como esa, en un país como ese, no hay respuestas fáciles, no hay héroes ni villanos claros, no hay finales felices. Solo hay personas tratando de sobrevivir, tratando de encontrar algún sentido en medio del caos, tratando de hacer lo que creen que es correcto aunque no estén seguros de nada. Y a veces, solo a veces, esas personas comunes, esas personas invisibles, deciden que ya no pueden seguir siendo víctimas, que ya no pueden seguir viviendo con miedo, que tienen que hacer algo, lo que sea, aunque eso signifique convertirse en aquello que más temen. Raúl nunca habló de lo que hizo. Nunca le contó a nadie, nunca escribió una confesión, nunca sintió la necesidad de explicarse o justificarse. Simplemente siguió adelante, día tras día, entregando comida, viviendo su vida pequeña y anónima,
llevando dentro de sí el peso de 7 vidas que había quitado y la certeza de que, si volviera el tiempo atrás, probablemente haría lo mismo. Porque al final, lo único que había aprendido en todo este proceso era que la justicia no existe cuando nadie la hace cumplir, que la ley no protege a quienes más la necesitan, y que a veces la única manera de recuperar tu dignidad es manchándote las manos con sangre. No era una lección reconfortante. No era algo de lo que se pudiera estar orgulloso. Pero era la verdad, su verdad, la única que conoció. Y en algún lugar de esa ciudad, en algún departamento pequeño de una unidad habitacional gris y desgastada, un hombre de 50 años duerme todas las noches con los fantasmas de 7 hombres que él mismo mató, sabiendo que nunca lo descubrirán, sabiendo que nunca pagará por lo que hizo, sabiendo que en una ciudad donde la muerte es tan común como el amanecer, su secreto morirá con él. Y quizás esa sea la única justicia real que existe, la que uno mismo se cobra, en silencio, sin testigos, sin jueces, sin nada más que la certeza de haber hecho lo que había que hacer, aunque nadie nunca lo sepa, aunque nadie nunca lo entienda, aunque uno mismo no esté seguro de si fue lo correcto. Esa es la historia de Raúl, o al menos eso es lo que algunos cuentan. Si realmente pasó así, si los detalles son exactos, si hubo un hombre que mató a 7 mandos de un cártel mientras repartía comida en bicicleta, nadie puede confirmarlo con certeza. Pero en una ciudad donde las historias se mezclan con los rumores y los rumores se convierten en leyendas, donde la gente necesita creer que alguien, en algún lugar, está peleando contra la injusticia aunque sea de la manera más oscura posible, esta historia sigue contándose, sigue pasando de boca en boca, sigue recordándole a la gente que nunca se sabe qué secretos carga la persona que te entrega la comida a domicilio, que te cobra en la tienda, que barre la calle frente a tu casa. Porque todos somos capaces de cosas que nunca imaginamos hasta que nos empujan al límite, hasta que el miedo se convierte en rabia, hasta que la rabia se convierte en acción, y la acción en algo de lo que ya no hay regreso.